Ok, ahí se supone que está grabado. Pero bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Nosotros somos el equipo 5 y vamos a presentar sobre el reporte de resultados. Yo, José Pablo Anda Villarreal, junto con mis compañeras Ana Paula, Ingrid y Camila, les hablaremos un poco del trabajo que hemos estado desarrollando esta semana. En primer lugar, les hablaremos de la entrevista que hicimos a una persona migrante en nuestro país, quien resulta ser Nathaniel, un compañero de nosotros en el Tecnológico de Monterrey. Y bueno, hablaremos un poco del banco de preguntas sobre la entrevista que tuvimos con él. Y bueno, decidimos centrarnos en algunas preguntas generales que nos llevaron a entender básicamente el contexto migratorio que vivió y pues algunos de los obstáculos, ¿no? que nuestro compañero pues tuvo que pasar durante su proceso migratorio, con algunas preguntas sobre si fue decisión propia migrar o qué circunstancias lo llevaron a migrar hacia nuestro país, en qué año llegó a México, cómo fue su llegada a nuestro país y cómo fue el proceso migratorio que tuvo en nuestro país. Que bueno, durante la entrevista pues logramos descubrir bastantes cosas muy buenas sobre el país. Descubrimos que en el contexto en el que vive nuestro compañero, pues en realidad tuvo un proceso migratorio muy, muy sencillo, que estuvo apoyado en todo momento por bastantes organizaciones. Entonces, pues ahí descubrimos que el tema migratorio con él no fue un problema en lo absoluto. E incluso descubrimos que, bueno, las circunstancias que lo llevaron a emigrar al país, pues fueron un poco del el trabajo y fueron circunstancias familiares que lo llevaron a él o a su familia a buscar una mejor vida. Y bueno, mis Bueno, ahora vamos a compañeros, hablar, sí, 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 sí. sí, un poquito acerca de los documentos históricos que encontramos sobre el exilio republicano español. Bueno, este primer documento está muy interesante. Es una solicitud de refugiados españoles que de hecho hay varias solicitudes de refugiados escritas a mano. Entre marzo y diciembre de 1939, muchos refugiados españoles enviaron estas solicitudes para emigrar a México y la legalización de México en Francia indicó que debían dirigir sus peticiones al Servicio de Evacuación de Refugiados Españoles para que fueran evaluadas por las autoridades mexicanas. Las solicitudes incluyeron casos individuales, recomendaciones de terceros y apoyo a organizaciones como el Sindicato Mexicano de Electricistas. También hubo algunas intervenciones destacadas, como entrevistas con el presidente Lázaro Cárdenas y algunas solicitudes acompañadas con algunos documentos y fotografías. Otro documento que encontramos que fue muy ad hoc a toda la política migratoria fueron las disposiciones legales para los españoles republicanos que deseaban emigrar a México, al igual que encontramos también las solicitudes de visado para los funcionarios mexicanos y pues todo esto lleno por el cuerpo diplomático mexicano. Esto como fuente primaria, nada más que algo que resaltar es que no todos los documentos están en el idioma de español, por cuestiones pues de la misma situación en la que se vivía y mandaban cartas sobre las embajadas de Francia en México, entonces por eso mismo hizo un poco más difícil el resultado de encontrar documentos oficiales y fuentes primarias, pero a los que encontramos en el idioma era lo que mencionaba. Bueno, este siguiente documento es sobre protección del gobierno, la protección del gobierno mexicano a ciudadanos españoles. Son algunos telegramas que hacen referencia a la llegada de algunos españoles a México en el vapor Sinaía, que fue una llegada bastante grande de migrantes españoles. Siguiendo con el documento de las disposiciones legales, luego encontramos también los lineamientos para recibir a los españoles aquí en México.
que realmente no tenía muchos requisitos en ese momento la política migratoria como es actual, que te piden muchísimos documentos y procesos los que tienes que llevar. Pero en esa época, en el cardenismo, los lineamientos específicos, pues para poder entrar al país era primeramente realizar una solicitud y presentarla ante la Secretaría de Gobernación y el Departamento de Migración. Esto con el objetivo para identificar la nacionalidad del solicitante, su profesión o ocupación, la fecha y lugar de nacimiento, los motivos de la internación, la calidad migratoria, el capital disponible, así como los miembros allegados de la familia del interesado que eventualmente lo acompañarán, que eso se nos hizo algo muy padre porque no solo tenían el interés de que esa persona migrara, sino que también pudiera migrar con toda su familia. Entonces eso también estuvo padre de la política migratoria de Cardenismo. Ahora, hablando un poquito sobre el exilio republicano español en México y Venezuela, este texto que tenemos aquí es en realidad una fuente secundaria, no es un documento original, pero este texto publicado estuvo publicado en la revista del Instituto Nacional de Antropología e Historia en 2018 y aquí se explica el fenómeno a nivel nacional, su incidencia y todo el contexto que tuvo en América Latina. Como ya comentaron mis compañeras, la verdad es que fue un trabajo muy interesante para todos y los hallazgos que nosotros principalmente ubicamos fueron tres. El primero es que encontramos los relatos de la vida de migrantes y refugiados constituyen una fuente invaluable. Hay fenómenos que ningún informe o estadística o documento puede enseñarte. O sea, creo que esto la verdad es exactamente como está escrito. Nos impactó ver la manera en la que es nos impactó ver la manera en la que los migrantes pueden contar sus experiencias. El segundo fue que los migrantes encarnan los impactos concretos de decisiones económicas, políticas y sociales tomadas por los líderes de su país. La migración no es solo un fenómeno global, sino una vivencia profundamente humana. Y la tercera es que los migrantes y refugiados no deben ser vistos como actores sociales y políticos que contribuyen activamente a la colectiva global y la generación de políticas más inclusivas y eficaces. En conclusión, a través del análisis de fuentes primarias se evidencia la voluntad política y humanitaria del gobierno cardenista para ofrecer asilo a miles de españoles que huían de la persecución franquista. Esta política no solo reafirmó la soberanía mexicana en su política exterior. Esto fue una gran práctica diplomática para mejorar la imagen de México, por lo que transformó en un refugio de libertad y un ejemplo de compromiso con los derechos humanos en tiempo de crisis internacional. Ya eso sería todo. Muchas gracias. Gracias.